Buenos días, mi nombre es María Gabriela Gómez. Primero, para dar inicio a nuestra presentación, es fundamental entender el propósito de esta investigación. El núcleo de nuestro trabajo consiste en proponer mejoras estratégicas para los procesos de planificación y reclutamiento de la empresa distribuidora de repuestos GAP.C. Compañía Anónima. Introducción. Nuestro enfoque no es solo teórico. A través de un diagnóstico técnico, buscamos que la capacitación de talentos no sea un proceso aislado, sino una herramienta que garantice que cada nuevo integrante esté alineado con las metas operativas de la organización, fortaleciendo así su competitividad en el mercado nacional. Primero, debemos identificar la empresa, la cual, como ya lo dije, es la distribuidora de repuestos GAMP. Es una organización dedicada a la comercialización y distribución de repuestos automotrices a nivel nacional. La empresa se especializa en manejar marcas líderes en el sector, enfocándose en el sector mayorista. Es una organización que combina la eficiencia logística con una estructura comercial sólida para responder a la demanda del sector automotriz venezolano. Ok. La esencia de la empresa se resume en la filosofía de gestión, la cual se sustenta en dos pilares. Primero, nuestra visión, que se centra en la comercialización eficiente de productos de alta calidad, lo que nos diferencia en compromiso con la precisión en el despacho y una verificación rigurosa de cada producto. Todo esto bajo un modelo de crecimiento rentable apoyado en la confianza de un legado familiar. Y segundo, nuestra visión, la cual es aspiramos a ser el referente nacional en el sector. Para lograrlo, la empresa apuesta por la excelencia logística y la tecnológica, utilizando el sistema A2 como el motor para optimizar la cadena de suministro y garantizar la satisfacción total de nuestra red de clientes. Gracias. Buenas, mi nombre es Ricardo Salas y continuando con nuestra presentación, me corresponde profundizar en cómo está organizada la distribuidora de repuestos Campo. La estructura organizativa. Para entender cómo opera la empresa, es vital visualizar su estructura jerárquica. La organización se distribuye de la siguiente manera. Nivel directivo. A la cabeza se encuentra el director general, el señor Gerardo Morantes, quien cuenta con el apoyo directo de un asesor legal. En operaciones y logística, inmediatamente después, tenemos a los codirectores de operaciones y logística, señores Américo y Luis Morantes, quienes supervisan las áreas neurálgicas del negocio. Áreas de soporte y especialización. Bajo las direcciones de operaciones encontramos tres figuras claves: el gerente administrativo y almacén, el señor Giovanni Mendoza, la especialista fiscal y contable, la licenciada María Virginia, y la especialista de sistemas, la ingeniera Rosana Rosso. En fuerza operativa y comercial, finalmente, la estructura se despliega hacia la coordinadora de gestión comercial, Aiskel Duarte, de quien dependen los ejecutivos de ventas, mayoristas y los operadores de logística y despacho. Eh, Nuestro análisis no solo se basa en la práctica, sino en conceptos sólidos de administración moderna. Nos fundamentamos principalmente en Hidalberto Chiavenato. Él dice que es mejor tener colaboradores como socios. Chiavenato sostiene que las organizaciones actuales deben dejar de ver a las personas como simples recursos de producción y empezar a verlas como socios estratégicos. Otro de sus pensamientos es el motor de la innovación. Se entiende que los empleados son seres inteligentes y impulsores de la innovación. En el caso de GAMP, este capital humano es el motor que activa los recursos materiales y tecnológicos para poder lograr el éxito del negocio. Y otro pensamiento más es la planificación. Según la teoría, planear recursos humanos significa decidir por anticipado qué competencias y cuántas personas se requieren para cumplir la misión y visión corporativa. Para el proceso de reclutamiento, se necesita una planificación para detectar una necesidad. Y luego entramos en la fase de reclutamiento, que definimos el conjunto de procedimientos para atraer candidatos calificativos, como puede ser el filtro y comunicación. Siguiendo Chiavenato, lo vemos como un sistema de comunicación donde la empresa ofrece oportunidades y el mercado responde. La fuente de reclutamiento. Es crucial distinguir entre las dos fuentes principales, que es el reclutamiento interno y el externo. El interno aprovecha el talento que ya está en la empresa mediante promociones. Esto motiva al personal y reduce costos de adaptación. Y el externo busca atraer nuevas perspectivas y conocimientos especializados del mercado laboral, algo vital para CAM, al integrar tecnologías como el sistema A2. Gracias. Muy buenas, mi nombre es Alicia Valentina Sánchez Montoya y yo les voy a explicar sobre el diagnóstico de los procesos actuales, el cual se realizó a través de un instrumento de encuesta. Respecto a la empresa de repuestos, la planificación actual que mantienen es que no tienen un sistema formal estructurado que anticipe de manera técnica la demanda futura del personal, sino que las decisiones se toman cuando surge una vacante o hay un incremento en la carga de trabajo. Esto limita la capacidad de la organización para prever escenarios como la expansión, la rotación o el ausentismo. Además, no se observan evidencias de descripciones de cargo formalmente documentadas que puedan servir como base para atraer candidatos adecuados. Los canales de comunicación, los jefes de cada área se comunican de manera directa con la administración el tema de la falta de personal, generalmente a través de medios informales, como conversaciones o mensajes internos. No se utilizan indicadores cuantitativos ni herramientas analíticas que permitan proyectar con precisión las necesidades de talento humano, lo cual representa una debilidad en esta planificación estratégica. Respecto al proceso de reclutamiento, pues este se realiza principalmente a través de fuentes externas informales, como a través de recomendaciones de empleados actuales o contactos cercanos.
Aunque este método pueda facilitar la rapidez en encontrar personal, puede limitar la diversidad de candidatos y reducir la posibilidad de encontrar perfiles altamente calificados. Y no se emplean para plataformas digitales o bolsas de empleo. El uso de bolsas de empleo es limitado o inexistente. Ahora aquí, en el diagrama de flujo actual, nos podemos fijar el paso a paso de cómo es este proceso. Se da cuenta de que se requiere personal, se comunica hacia el área administrativa, luego se formaliza y se detalla qué perfil se necesita, para después hacer una estrategia de búsqueda. Se buscan los candidatos, después se reciben la información de dichos candidatos, se evalúa sus perfiles y se seleccionan. Cuando un candidato queda seleccionado, pues debe primero pasar por un periodo de prueba y luego de pasar ese periodo de prueba de 3 meses, queda verificado y formalizado en contrato y se integra de forma total a la empresa. Para realizar un diagnóstico objetivo en la distribuidora GAPM, no nos limitamos a suposiciones. Utilizamos una entrevista estructurada dirigida a los supervisores, lo que nos permitió entender cómo detectan actualmente sus necesidades de personal. Además, aplicamos la observación directa en el sitio. Esto fue clave porque descubrimos que existe una brecha entre lo que se dice y lo que se ejecuta, confirmando de que la mayoría de los datos actuales son empíricos y se basan en la inmediatez. Nuestra propuesta mejora inicia en la fase 1, planificación técnica. El objetivo es que la empresa pase de un modelo reactivo a uno proactivo. Proponemos el forecasting, que consiste en analizar series temporales de ventas en el sistema A2 para prever cuándo se necesitará más personal antes de que ocurra una crisis de logística. También introducimos indicadores clave de KPLS como el índice de rotación y ausentismo para diagnosticar las causas raíz de las vacantes. Finalmente eliminaremos las peticiones informales de personal sustituyéndolas por un documento técnico llamado RFP. En la fase 2 abordamos la falta de documentación detectada en el diagnóstico. Vamos a crear un manual de cargos institucional. Cada puesto tendrá una descripción clara de su misión y responsabilidades. Lo más importante es nuestra matriz de competencias. Filtraremos a los candidatos no solo por sus habilidades técnicas en repuestos y sistemas, sino también con sus competencias conductuales, asegurando que compartan los valores de confianza y legado familiar de la distribuidora. Con esto garantizamos que el personal que ingrese esté alineado desde el primer día con la visión y la excelencia de la empresa. Gracias. Buenas tardes, es que el Duarte que les habla. Continuaremos con lo que es la fase 3, que pertenece al reclutamiento estratégico y multicanal, en donde el objetivo primordial es eliminar la dependencia de recomendaciones informales y expandir un poco el espectro de capacitación para asegurar que la empresa pues incorpore personas competentes a ese mismo cargo. Para ello hay una fase de estrategias, una fase de ideas, como la 3.1, que es la estrategia de reclutamiento mixto, el cual tiene un reclutamiento interno, que es el primordial, que antes de buscar afuera, pues nosotros tenemos nuestros candidatos internos, a quien se puede promocionar o transferir para la adaptación y funcionalidad de estos trabajos que se necesitan. Y tenemos lo que es ya el reclutamiento externo, ¿sí? Que se utiliza para traer unas nuevas vacantes con nuevos conocimientos más especializados y especialmente necesarios para la gestión tecnológica impulsada por el sistema de A2. Tenemos el apartado 3.2, que es la implementación de un protocolo multicanal, donde lo utilizaremos para superar las debilidades del uso limitado de ciertas plataformas digitales, ¿sí? Sustituyéndolas con portales de empleo más profesionales como lo que es LinkedIn y una red de aliados estratégicos, ¿sí? Donde se mantendrá comunicación con ciertas empresas para captar lo que son los pasantes o los ingresados, que tengan conocimientos afines como Fiat, Renault, Toyota, etcétera, o algunos referidos, pero más formalizados, que tengan conocimiento del tema. También tenemos lo que es la reducción de los tiempos de contratación, en donde se mantiene una base de datos de perfiles calificados para cubrir lo que son las vacantes de inmediato, lo cual pues reduciría el tiempo de un 40 a 60%. Tenemos el apartado 3.4, que es la estandarización del filtro de reclutamiento, ¿sí? En donde cada postulación se reciba por canales digitales. Se debe responder a ciertas preguntas clave de la entrevista, como lo que es si tiene experiencia con sistemas administrativos como A2, si tiene experiencia con técnicos o repuestos, Toyota, Ford, etcétera. Y gracias a esto, gracias a este filtro, el tiempo será bastante reducido y un filtro mucho mejor. Ahora continuamos con lo que es la fase 4, que es el proceso de evaluación de multietapa y selección científica, ¿sí? En esta fase tiene como objetivo validar que el candidato no solamente posea habilidades, sino que también pues, sea capaz de impulsar la innovación y la eficiencia logística de la misma empresa. Tenemos el apartado 4.1, que es la implementación de la matriz de selección por puntuación, ¿sí? Para eliminar el carácter empírico de las contrataciones, se deben aplicar ciertas empresas como ponderación de variables, donde se asignará pues cada requisito específico de cada cargo, una cuantificación de talento, donde se evaluará por nota numérica la opinión subjetiva y objetiva de cada uno. Y con esto damos a una reducción de sesgos, ¿sí? Al utilizar datos contables basados exclusivamente en lo mismo, se
reduce lo que es los vínculos personales o recomendaciones externas informales que no funcionen para los objetivos de la empresa. Tenemos el apartado 4.2, que es la evaluación técnica y pruebas de simulación, una prueba de lo que es el dominio logístico, ¿sí? Los aspirantes o los operadores necesitan realizar una simulación de identificación de repuestos, del funcionamiento y registro en el sistema 2, o al menos tener ciertos conocimientos. Y además de eso tenemos lo que es una evaluación de aptitud técnica, donde se aplica un pequeño test sobre los mismos catálogos para garantizar que el ingreso se mantenga un liderazgo satisfactorio para nuestros clientes, que la persona tenga sus capacidades para tratar con los clientes. Y en el último apartado del 4.3 tenemos entrevistas estructuradas de selección, ¿sí? El cual profesionaliza el instrumento de recolección de datos utilizando diferentes objetivos y diferentes estrategias en la administración, como es la estandarización de estas mismas preguntas, donde todos los candidatos responden al mismo set de preguntas críticas diseñadas para medir lo que es la alineación de la cultura de la empresa, el objetivo de la empresa. Y tenemos el enfoque de resultados como tal, donde pues las preguntas se orientarán a las experiencias pasadas por el candidato y a la capacidad que se haya demostrado, para así tener un mejor filtro, un mejor proceso y mejor evaluación del mismo candidato. Hola profesora, mi nombre es Fabián Castro y yo voy a hablar de la fase 5, el onboarding estratégico y evaluación de desempeño por competencias. Para finalizar nuestra propuesta de mejora en la distribuidora de repuestos GAP, abordaremos la fase 5, que se centra en el onboarding estratégico. El objetivo aquí es eliminar la adaptación empírica y asegurar que el nuevo colaborador alcance su nivel productivo óptimo rápidamente. Como puntos claves tenemos el 5.1, la integración sistemática, el onboarding y capacitación. Iniciamos con un programa de inducción estandarizado. No se trata solo de empezar a trabajar, sino de realizar una socialización organizacional donde el empleado reciba formalmente el manual de cargos. Esto reduce la incertidumbre y permite que el trabajador conozca sus tareas específicas desde el día 1. Como punto clave número 2 tenemos la formación especializada en el sistema A2 y productivo. Dado que nuestra visión apuesta por la tecnología, incluimos capacitación obligatoria en el sistema A2. Además, el personal debe dominar técnicamente el catálogo de las marcas líderes que comercializamos, como Toyota o Ford, para mantener la calidad de servicio y la precisión en el despacho que caracteriza a la empresa. Como punto número 3 o 5.3 tenemos la evaluación de desempeño y formalización. El proceso no termina con la contratación. Durante los primeros 90 días aplicamos una evaluación de desempeño basada en indicadores cuantitativos, como el cumplimiento de plazos. Si los resultados son satisfactorios, se procede a la formalización del contrato. Y lo más importante, al diseño de un plan de desarrollo para motivar y retener ese talento dentro de la organización. Para concluir la fase 5, llegamos al punto 5.4, la verificación y formalización de contrato. Una vez que el nuevo colaborador ha superado con éxito sus evaluaciones mensuales durante el periodo de prueba, no pasamos directamente a la firma, sino que realizamos una entrevista de retroalimentación o de feedback. El objetivo es discutir sus fortalezas y los puntos técnicos que aún puede mejorar dentro de la distribuidora. Tras este análisis procedemos a la formalización definitiva del contrato. Sin embargo, la visión de la empresa no es solo llenar una vacante, sino retener al personal de calidad. Por ello, en este momento se diseña un plan de desarrollo. Esto crea una ruta de crecimiento interno que motiva al trabajador a largo plazo, asegurando que su talento siga impulsando la eficiencia, logística y la competitividad de la empresa. Muchas gracias.